Segunda clase Y ahí está. ¿Cómo está con volumen esto? Academia Bíblica. Les ruego, por favor, Espérate. les ruego, por favor, mantener cerrados sus micrófonos. Ya. Y aquellas personas que no están identificadas, en la parte superior tenemos unos puntitos en los cuales podemos poner rename o nombre y ponemos nuestro nombre. Además, él le solicitaría muy comedidamente cámaras abiertas, porque debemos vernos por lo menos por este medio. Mis amados hermanos, iniciemos poniéndonos en las manos del Señor con su gran espíritu, que sea en esta mañana, Señor, fluyendo tu espíritu, ungiendo esta clase, haciendo que todo lo que se diga, todo lo que se haga, Señor, sea de tu agrado y en tu voluntad, en tu tiempo perfecto. Le damos las gracias por ver un día más, una oportunidad más, tener con nosotros a un ministro del Señor, como es Klaus Moraes, como nuestro instructor y profesor en esta mañana. Bienvenidos todos, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón a tener una escucha activa. ¿Qué significa esto? Tener un cuaderno, un esfero para tomar notas, tener nuestra Biblia y sobre todo que el Espíritu de Dios esté con nosotros para acompañarnos. Permíteme presentarte, Klaus. Klaus es licenciado, graduado en Relaciones Internacionales, bachiller en Teología por el CEMISUT, licenciatura en Teología por la UTC, pastor de la Iglesia en Brasilia, profesor del Seminario Evangélico de la Iglesia de Dios en Brasilia, padre de Noah y esposo de Tainá Moraes. Bienvenido, Klaus, es tuyo el espacio. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermana Marta. Es un placer enorme poder estar hablando aquí con ustedes. Si no me escuchan bien, espero que el audio está funcionando bien. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿Están sí, escuchando bien? Maravilla, maravilla. Espero que también me estén viendo bien. Es un placer enorme estar más una vez aquí pudiendo estar impartiendo, dando clases, ¿no? Trayendo información que no solo es pertinente, pero es crucial de que podamos saberlo, cómo aplicarlo a nuestras vidas, ya que no proviene de mí ni de ningún hombre, pero sí de nuestro Señor Jesús y ahí directamente de su palabra. Por eso gracias, mi hermana Marta, por su palabra, por sus realmente informaciones. Y ahora quiero pedirles que puedan estar atentos con sus Biblias, como dijo la hermana, con algún cuaderno en mano, si va a escribir algo con sus lapiceras, ¿no? Que estén ahí listos para que no podamos movernos en este momento. Quisiera verificar si puedo compartir pantalla. ¿Sí? Sí. Voy a tratar aquí de compartir la pantalla. Ah, ahora sí. Ahora sí. Un momentito. ¿Ya están, logran ver la pantalla? Sí. ¿Está bien para todos? Maravilla, maravilla entonces. Entonces, mis hermanos, la temática, ¿no? El tema que se me fue realmente pasado, ¿no? Es el reino de Dios en los hipnóticos, ¿no? ¿Cómo podemos comprender entonces el significado del reino de Dios en los evangelios sinópticos? Sabemos muy bien que cuando hablamos de evangelios sinópticos, estamos hablando específicamente de los evangelios de Lucas, Mateos y Marcos. Entonces vamos a tratar
de enfocarnos, ¿no? Un poco más en esos evangelios. ¿Y cuál fue el mensaje? Porque básicamente ese es el mensaje de la proclamación y de salvación de nuestro Señor Jesús. Vamos a pasar aquí. Perfecto. Están logrando observar, maravilla. Entonces vamos a leer, antes de entrar directamente al tema, yo les traje este pequeño versículo que se encuentra allá en Mateo 22, del versículo 1 al 10. Y es interesante porque veremos que el reino de Dios o el reinado de Dios es una dinámica, es un concepto, es una idea que se fue instaurando, ¿no? En todo el Antiguo y luego en el Nuevo Testamento se fue a concretizar con el Señor Jesús. Él tuvo una dinámica muy única de transmitir el mensaje del reino de Dios y principalmente veremos eso en los evangelios. Aquí yo les puse una pequeña imagen de el pintor, ¿no? De polonés, Brumskin Monogramist, que es básicamente del año de 1500, ¿no? Y él habla ahí, básicamente es una imagen un poco caricaturesca, ¿no? De el gran banquete, ¿no? Es más una vez, una de las tantas veces le preguntan al Señor Jesús, ¿qué significa el reino de Dios? Entonces vamos a leer directamente ahí, si ustedes me pueden acompañar. Dice así, en el versículo 1 al versículo 10, dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Versículo 5. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar a su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Amén. Y ese pasaje, mis hermanos, es maravilloso porque veremos ese mismo pasaje de otras maneras, de otras formas, otras parábolas que el Señor Jesús trata de descifrar. Él nunca trae un concepto específicamente bien directo de lo que es el reinado de Dios, de lo que es el reino de Dios en los evangelios, de lo que es el reinado de Dios en su vida misma, pero Él trata de traer varios ejemplos. Y esa parábola me encanta mucho porque ella trae algunos conceptos muy cruciales para que comprendamos. Y creo que el principal es lo que dice allí al final, ¿no? Que así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. En otras palabras, el reino de Dios para Jesucristo, para su mensaje y su proclamación, es para todos, ¿no? El Señor Jesús ya está demostrando, como lo demostrará en Marcos, Mateos, Lucas, que no hay exclusión de nadie. Él abre y demuestra que este reino, su deseo y la voluntad de Dios, de su Padre, es que todos sean bienvenidos a este mismo reino. Y para que podamos entender mejor algunos puntos específicos, yo separé esta clase en algunos temas. Este primero es un versículo que yo quise traerles para que tuviéramos un poco de entendimiento, una de las tantas parábolas que Jesús usa. Pero aquí quiero entrar un poco más a fondo y hablarles un poco de los fundamentos etimológicos del reino de Dios, ¿no? Cuando yo digo fundamentos etimológicos, es básicamente tratar de descifrar, ¿no? De conceptualizar el nombre, ¿no? La palabra reino de Dios. Y la palabra reino de Dios que encontraremos en el Nuevo Testamento es Basilea tou theou, que es el reino de Dios, ¿no? Basilea en griego es reino, tou theou es de Dios. Y también la encontraremos
en el Antiguo Testamento como con la palabra de Malkut Yahvé, ¿no? Que es el reino o el reinado de Dios. Y esto es muy interesante porque veremos que algunos autores, algunos estudiosos, académicos, teólogos, van a preferir utilizar mejor el significado de la palabra reinado de Dios, que va a expresar mucho más la definición, una idea de un poder real, y otros van a querer solamente usar la palabra reino de Dios para especificar un territorio. Entonces ustedes me van a preguntar, pero pastor, profesor, ¿qué es? ¿Es reinado? ¿Es reino? Y yo les digo, no importa, no, la idea es que comprendamos el concepto, ¿no? Tanto Jesús, él quería instaurar y quiere instaurar un reino de Dios en su época y en nosotros, en nuestras realidades y en nuestros conceptos. Por eso, al comprender el significado de la palabra reino, reinado, es que podemos ser partícipes, ¿no? Participar de esos bienes, ¿no? Que están conectados directamente con el reino de Dios, con el reinado de Dios, con esos bienes mesiánicos de Dios que ha sido reservado para todos. Por eso les traje la parábola del gran banquete, ¿no? El rey llamó a todos y principalmente es una alusión, ¿no? Ya que Jesús en su época, él siendo buen judío, él entendía que Dios había llamado ¿a quién? Había llamado al pueblo judío y los había llamado a esas buenas aventuranzas, a ese nuevo mensaje, ¿no? Esas buenas nuevas del evangelio, para que todos participaran del reino, porque todos eran bienvenidos y todos eran llamados a una vida nueva, ¿no? A ser portadores de ese mensaje de salvación. Pero así como la parábola, no lo aceptaron, ¿no? Estaban preocupados muchas de las veces con sus problemas religiosos, con sus afanes, con sus leyes, con sus principios que hay que cumplir, la Torá, esto y lo otro. Y no quiero que me malinterpreten, no es porque yo no voy entonces a leer la Biblia, no voy entonces a ir a la iglesia, no voy entonces a orar, no, mis hermanos. La idea aquí es que comprendamos que el reino de Dios tiene un significado mucho más profundo que solamente la instauración de un espacio, de un grupo, de un club, ¿no? De una iglesia. Y aquí sigo hablando. Entonces, no tenemos como comprender solamente estos significados, sino antes entender todo el trasfondo de dónde viene la palabra, ¿no? Basilea Touteo o Malkut Yahvé. Entonces, es englobar, ¿no? Aquí la idea de la definición de la soberanía de Dios, tanto espacial como real. Por eso quiero traerles un poco el significado de reino de Dios que ya sucedía en el Antiguo Testamento y cómo es crucial para nuestra comprensión del reino de Dios en los sinópticos. Como entendemos, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas veces, y ahí les puse a ustedes algunos ejemplos, Salmos 93:1, sería chévere que pudiéramos leerlo un momentito. Aquí voy a sacar aquí para que podamos leerlo en conjunto. Creo que va a ser mucho más productivo si todos juntos podamos leerlo. Salmos 93:1 y dice así la palabra de Dios. Dice, dichoso, Salmo, ay, ya se me pasó aquí. Salmo 93:1 dice, el Señor reina revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio, podemos leer también el 2, el principio se estableció su trono y tú desde siempre has existido. Entonces, primer punto que podemos entender, reino de Dios o reinado de Dios en el Antiguo Testamento, que es demostrar que el Señor es rey de toda la creación y de toda la humanidad. Entendamos, vayamos un poco al contexto del Antiguo Testamento. Recordemos todas esas ideas politeístas que ya existían muy fuertemente de todas las divinidades. Entonces, el
el autor, ¿no?, de Salmos, los autores del Antiguo Testamento irán demostrar a través de estos versículos cómo la relación de Dios con la humanidad será básicamente caracterizada con ese incentivo de Dios, de Yahvé, al demostrar su alianza y su fidelidad y que Él sigue gobernando su trono. Entonces, punto número 1, la idea que tenemos de reino de Dios en los evangelios sinópticos, principalmente con el mensaje de Cristo, viene porque desde el Antiguo Testamento el reinado de Dios es porque Él reina a todos y con todos. Perfecto, maravilla. Entonces ahí tenemos el punto número 1. El punto número 2 en el Antiguo Testamento es que este reino entonces será descrito no solo porque Él estará reinando, pero porque principalmente un mensaje o los mensajes que provinieron de los profetas, es un mensaje que procura traer paz, procura traer justicia, defensa a los débiles, alcanza todas las dimensiones de la propia humanidad, del ser humano, queriendo aportar dignidad, respeto, condiciones de vida integral para todos. Por eso vamos a encontrar los profetas como en Amós, como en Oseas, profetas como Ezequías, Isaías, esos profetas que se irán levantar a favor de una justicia para todos. Pastor, entonces usted me está queriendo decir que Dios es un Dios social. Sí, mis hermanos, es un Dios que no se preocupa solamente con su pueblo, pero veremos también que Él se preocupará hacia todos. Él tiene su intención de traer dignidad, de traer vida, de traer respeto, de traer igualdad. Tanto que vemos, por ejemplo, en las leyes, en los Levíticos, en el libro de Levíticos, las leyes, específicamente las leyes de santidad, la ley de la alianza, es traer leyes que puedan respetar, por ejemplo, al inmigrante, ¿no? Cuidar al inmigrante, cuidar a la mujer, cuidar al huérfano, cuidar, cuando digo inmigrante, al extranjero, cuidar a los niños. Entonces es una forma de mostrar que en el reino de Dios no solo está Dios reinando en su totalidad, y cuando yo digo en su totalidad, trayendo esta conexión de fidelidad y alianza, pero también al mismo tiempo a través de los profetas. Por eso veremos muchos embates políticos, podemos así decirlo, de los profetas contra los ataques, ¿no?, de las autoridades que estaban en el poder y que no hacían la voluntad de Dios, y lo que más hacían era oprimir al pueblo de Dios. Principalmente tenemos ese ejemplo allá con Éxodo, ¿no?, en la liberación del pueblo. El Señor dice allá en Éxodo 3, 17, que yo escuché el clamor de mi pueblo, yo escuché la voz de mi pueblo, yo les oí y por eso yo iré a ayudarlos. Entonces tenemos esos dos puntos ya en el Antiguo Testamento. Y un tercer punto es que veremos entonces también una forma de comprender el reino de Dios a partir de una perspectiva, ¿no?, una expectativa que transciende este mundo, que muchos dirán que es a muchos académicos, estudiosos, que es el género profético apocalíptico, ¿no?, que es comprender, así como los profetas, ellos declaraban que el Señor quiere realmente traer dignidad, quiere que ese género profético pudiera hablar a favor de su pueblo, ¿no?, por respeto, por derechos iguales, por traer justicia y verdad. Entonces el género profético apocalíptico estaba esperando una instauración del reino de Dios aquí en la tierra y en el más allá, ¿no?, que pudiera trascender y alcanzar a todos. Y eso es tremendo porque veremos eso principalmente en Daniel, veremos en Ezequiel, veremos eso en otros profetas que irán a demostrar cómo realmente se conecta ese pensamiento del reino de Dios. Y muchos dirán, pastor, eso es Apocalipsis, eso es escatología. No, ya es el inicio del mismo género que encontramos en Apocalipsis, lo encontramos también en el Antiguo Testamento, que es el género profético apocalíptico. Entonces aquí encerramos 3 puntos, ¿no? Que el reino de Dios está instaurado, Dios el rey, el reinado en toda la humanidad, en cuidando a su pueblo, trayéndoles ¿qué? Justicia, respeto, condiciones para una vida integral a todos, y como tercer punto, una expectativa esperando a que trascendiera de este mundo a otro, ¿no? Esperando a que todo cambiara. Y acuérdense, mi hermano, no lo puse ahí, pero tratemos de recordarnos cuál era la realidad del pueblo de Dios en esa época. Infelizmente, el pueblo de Dios siempre estuvo bajo una dominación, ¿no? Ellos estuvieron bajo la dominación del pueblo egipcio, luego ellos fueron dominados
¿no? Por los persas, por los babilonios, por los griegos, por los romanos. Entonces, infelizmente, a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre fue dominado por otros pueblos. Entonces, era algo que ellos ansiaban poder volver a conectarse con un reinado que les trajera no solamente un lugar físico, pero les trajera una libertad, una transformación, que el propio Dios pudiera reinar. Entonces, ellos conectaban este reino con el reino davídico, ¿no? Ellos creían que a partir del linaje, del reinado de David, vendría en un futuro el próximo Mesías. Y de ahí el significado de Mesías, ¿no? Meshaya, o el ungido, que es Cristo. Jesús Cristo, Cristo en griego es el ungido. Por eso Jesús el Cristo, Jesús el ungido o Jesús Mesías, porque el pueblo de Dios, principalmente los discípulos, ¿no? Ese movimiento de Jesús, esos primeros cristianos, creyeron que fue con Jesús que él instauró ese reino, siendo el escogido, siendo el Mesías, siendo el Cristo. Entonces les traje todo este panorama que podamos comprender un poco la idea, qué es lo que Jesús está queriendo hablar allá en los evangelios sinópticos. Entonces, sigamos. Aquí voy a, ahora aquí el próximo. Y a partir de todos esos 3 puntos que yo le traje, podemos resumirlo de la siguiente forma. La esperanza de la llegada de Dios marca la historia del pueblo del Antiguo Testamento. Será entonces característico el anuncio de los profetas, ¿no? Trayendo la victoria de Yahvé. Por eso se dice que son portadores de la esperanza y una invitación a la conversión. A la esperanza, por tanto, tiene una historia que nos habla de la revelación de Dios en la vida de la persona y vive su vida en espera del cumplimiento de la promesa definitiva de Dios. Es, por tanto, dialogante y altamente libertador. El reinado de Dios cambiaría sus historias y realidades, trayendo paz, justicia y realización para el pueblo. En otras palabras, ese pueblo del Antiguo Testamento estaba esperanzoso, ¿no? Ellos anhelaban con fuerza la venida del reinado de Dios, la venida de ese Mesías que pudiera venir, instaurar su voluntad, la voluntad de Dios, ¿no? Que así como David procuró instaurar en los tiempos de oro, ¿no? La gran monarquía. De la misma forma, ellos esperaban que viniera un nuevo Mesías, un nuevo portador de esperanza, que cumpliera sus realidades y cumpliera su promesa. Entonces, todo esto, mis hermanos, es impactante, porque Jesús va a venir entonces a concretizar todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, pero de una manera totalmente distinta, porque si ustedes se fijan aquí, veremos que el pueblo del Antiguo Testamento esperaba el reinado de Dios de una manera muy visible, ¿no? Muy material. Ellos esperaban un reino que fuera instaurado con edificios, palacios, con puentes, con soldados, así como fue en la época de David, ¿no? De la gran monarquía israelita. Entonces ellos tenían esa misma idea. Vendrá el Mesías, vendrá el ungido, tendremos el reino instaurado, el pueblo de Israel volverá ¿qué? A reinar, volverá a tener autoridad sobre su propio pueblo y nosotros podremos entonces librarnos de todo tipo de dominación. Y es interesante porque en el momento que llega Jesús en el siglo I, ellos estaban dominados ¿por quién? Por el Imperio Romano. Y siempre estuvieron dominados por alguien, ¿no? Y sabemos muy bien cómo realmente es fastidiante, ¿no? Es angustiante cuando nos sentimos cansados y más en eso cuando nos sentimos oprimidos, cuando sentimos el peso de que las cosas no van hacia adelante. Tenemos la esperanza de que las cosas sucedan, pero no cambian. Y el pueblo estaba ya esperando a muchos años a que la situación cambiara, pero no estaba cambiando. Perdón. Entonces, voy a seguir más adelante para que podamos entrar entonces al reino de Dios y al reinado de Dios en el Nuevo Testamento. Voy a hablarles un poco de manera general, a todos, a las ideas muy básicas del reinado de Dios en el Nuevo Testamento, porque no podré mencionar todos los versículos que ahí encontramos, pero seleccioné algunos versículos que son muy importantes para que tengamos esto en mente. Por eso quiero que ustedes tratemos de recordar juntos los
la parábola del gran banquete que habíamos leído al principio. Acuérdense, ¿no? El reino de Dios vino para todos. Voy a ir con ustedes allá al principio. Vino para todos. ¿Con qué? Con el propósito de llamar a todos. No excluyó, no impidió, pero que les trajo al mismo tiempo una serie de, pudiéramos así decir, requisitos. Pero ¿cuáles serían esos requisitos? No serían requisitos de lecturas bíblicas, de plegarias, no, sino requisitos de siempre traer y venir con dignidad, con respeto, comprender al otro, servir al otro, pero se resumen en los dos mandatos del Señor Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esos puntos impactan mucho nuestra realidad, porque Jesús, él dio una vuelta, ¿no? Como dicen por ahí, 360 grados, cambió todo el propósito que tenía el pueblo de Israel del propio reino de Dios. Y aquí vemos algunos versículos al respecto. Vemos que en Mateos 3:2, al principio ya declaraba Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, que también es el reino de Dios, está cerca. Juan el Bautista, que muchos es el profeta que estará trayendo y demostrando la venida del Mesías, del ungido, del Cristo, él ya decía, bueno, si seguimos creyendo en la venida de este reino que irá y será instaurado en nosotros por el ungido, por el que viene después de mí, por el que yo no soy digno de bautizar, de lavar los pies, entonces él dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y aquí hay una conexión con el género profético, ¿no? Declarando, ¿no? Y clamando a todos que tienen que arrepentirse, pero al mismo tiempo demostrando que el tiempo de la venida del reino estaba cerca. Y luego vemos que con Jesús, después que encarcelan a Juan y luego lo van a matar, Jesús dice, aquí ha llegado, Jesús se fue a Galilea y dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y vuelve a repetir las mismas palabras de Juan el Bautista, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Por eso no podemos separar las buenas nuevas con el reino de Dios. Es algo que está intrínsecamente, ¿no? Está conectado, porque debemos comprender que las buenas nuevas es este mensaje de transformación que el pueblo no esperaba. Porque el pueblo, ¿qué es lo que esperaba? Esperaba a que este reino pudiera venir, ser instaurado por un nuevo rey que luchara por su pueblo, que pudiera quitar del trono a todo el imperio romano y que fuera instaurada una nueva orden, ¿no? Un nuevo reinado que trajera paz, pero que fuera en el sentido, voluntad y pensamiento del pueblo judío. Y cuando yo digo pueblo judío, es principalmente de las élites religiosas, ¿no? De los burgueses, de los sacerdotes de la época, que ellos pensaban que querían que fuera instaurado un reino de Dios que les apoyara en sus propósitos, en sus intereses. Y vemos tanto como Jesús luchó en los evangelios sinópticos contra esos tipos de líderes religiosos que no se importaban con el pueblo, en todos los evangelios el propio reino de Dios con su palabra, con su actuación diaria, sino que él dijo, vayan y prediquen este mensaje a todos, porque el reino de los cielos está cerca. Y luego dijo en Mateo 5:20, les aseguro que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si ustedes que quieren o desean que el reino de los cielos sea igual a los que ustedes ya están esperando, a la idea, al concepto de reino de Dios que ustedes ya están esperando, así como los fariseos, así como los sacerdotes que esperaban un reino físico, entiendan, su concepto de reino de Dios
tiene que ser mayor que la de ellos, porque ellos esperaban un reino de Dios que pudiera venir a juzgar, que pudiera venir a condenar, que pudiera venir a atacar, que pudiera cumplir su voluntad. Entonces Jesús cambia 360 grados y le viene trayendo un nuevo concepto. No entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. En otras palabras, si ellos maltratan, si ellos juzgan, si ellos atacan, yo vengo aquí a traerles una renovación de vida, una novedad de vida, una transformación de mente para que comprendan que el reino de Dios ya está cerca, pero estaba siendo instaurado ahí por el Señor Jesús. Y en el versículo 18:2 de Mateos y el versículo 2:3, capítulo 18:2:3, vemos que él llamó a un niño y lo comparó a que del mismo niño aseguró que si no fuéramos y si no nos volviéramos como los niños, no entraríamos al reino de los cielos. Interesante, porque más una vez él quiebra todos los conceptos de las autoridades y los liderazgos religiosos de la época, que ya había toda una definición, una división de estatus, ¿no? Los sacerdotes, los líderes, las autoridades, los padres, los que comandaban las familias, pero aquí Jesús le da voz a un niño, como le va a dar voz en todos los evangelios. En Lucas encontraremos eso de una manera muy fuerte a los que no poseían voz. Y si en algún momento nosotros no tuvimos voz, si en algún momento nosotros no tuvimos esa posibilidad, si conocemos a enfermos, si conocemos a personas que no tienen capacidades de dar voces a sí mismas, como quienes hoy en día en nuestra realidad, en nuestro contexto, no están siendo escuchadas. Aquí en la época eran los niños, eran las mujeres, eran los leprosos, eran los enfermos, eran los que estaban excluidos, ¿no? Eran los ladrones, las prostitutas. Jesús les dio voz y les dijo, si ustedes quieren un reino para seguir excluyendo, para seguir estratificando, ¿no? Dividiendo por estatus, aquellos que merecen el reino, aquellos que merecen ser salvos y aquellos que no merecen. Este reino no es de este mundo. Este reino cambia nuestro concepto de realidad para transformar todo el estatus y de relación de lo que tiene el reino de Dios y voluntad de Dios que entendían así los hombres. Por eso yo lo dividí básicamente el reino y reinado de Dios en el Nuevo Testamento en 4 puntos. Primero, veremos que la centralidad de los evangelios se encontrará totalmente en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que las buenas nuevas del evangelio, ese buen mensaje que el Señor Jesús está trayendo para transformar la vida de sus discípulos y de los que lo estaban siguiendo, está totalmente conectado con el reino de Dios. Entonces veremos que todos querrán saber qué es el reino de Dios, cómo se hace para entrar al reino de Dios, cómo se hace para pertenecer al reino de Dios, cómo se hace para que perteneciendo en el reino de Dios, para ser los primeros y no los últimos. Tanto que veremos allá adelante esa famosa dinámica de los discípulos que le preguntarán, como leímos ahí en la diapositiva anterior, que le preguntan, ¿no? En Mateo 18, Señor, ¿quién será el mayor en el reino de Dios? Queremos ser los mayores en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de cielos. Y si siguen leyendo los versículos, él dirá, aquel que sirve, aquel que es como un niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Y es tremendo, porque cambia el concepto del reino de Dios. Si antes ellos anhelaban tanto un reino, siempre fueron dominados, Jesús no está cambiando sus realidades. Porque en otras palabras, ellos seguirán en dominación, ¿no? De algún tipo de autoridad de la época. Y ellos no anhelaban eso. Ellos anhelaban ser libres. Pero entiendan, lo que Jesús está trayendo aquí es una nueva forma de comprender la realidad. Que no hay ninguna autoridad externa que pueda ejercer autoridad o algún reino sobre nosotros si nosotros ya comprendemos que somos libres en el propio Señor Jesús. Y en esa propia libertad demostramos o entendemos que el Señor Jesús demuestra a través de sus parábolas. Él nunca va a decir específicamente y de una manera muy fácil y sencilla, el reino de Dios es esto. Para ir al reino de Dios, hagan esto. No, el Señor Jesús va a tomar entonces conceptos didácticos de esa época que eran usados
pero él los toma como una forma de transmitir el mensaje del reino de Dios, que lo veremos totalmente en sus evangelios, ¿no? En los evangelios sinópticos. ¿Qué son las parábolas? Tanto Mateo 13:34 irá a decir que Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Y es interesante que cada parábola que encontramos, así como leímos al principio del gran banquete, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, son parábolas que demuestran el amor de Dios, la voluntad de Dios de instaurar y de proclamar, transmitir el mensaje, ese nuevo mensaje, esas buenas nuevas a partir de las parábolas del reino de Dios. Y esas parábolas, al mismo tiempo que interpreta o procura demostrar el significado, habla de las exigencias para entrar en ese reino, ya que ese reino no está instaurado, ya que ese reino no es un reino físico, ya que ese reino no es un reino visible, es un reino totalmente otro, un reino que vive dentro de nosotros y en nosotros. Ofrece entonces total relevancia para el mismo tiempo comprometimiento y una decisión de cambio y responsabilidad. Por eso, para los discípulos era de un, ¿cómo les puedo explicar? Era de un, no voy a decir un ataque o procurando afrontar, sino que ellos se sentían realmente sin comprender, porque no era para ellos comprensible que viniera el ungido, viniera el Mesías y no quisiera instaurar un reino para que pudiera cambiar su situación. Porque muchas veces es eso lo que queremos. Queremos que nuestro exterior cambie, queremos que nuestro entorno cambie, queremos que nuestros, entre comillas, enemigos cambien, ¿no? Los malos cambien. Tendemos a definir al mundo entre buenos y malos, y no es que no existan, pero queremos que los malos sean condenados. Pero si nos damos cuenta, más o menos una vez, allá en la parábola que leímos al principio del gran banquete, el Señor Jesús dice al final, todos los buenos y los malos tienen la oportunidad de ser bienvenidos y de ser aceptados al reino de los cielos, al reino de Dios, porque no excluye. Y quienes nos excluimos somos nosotros mismos, quienes no nos vemos capaces de entrar a ese reino, que ¿qué es lo que exige? Exige total cuidado hacia todos, respeto, dignidad, y son los valores y principios que el Señor Jesús empezará a instaurar en todo su mensaje, que serán dichos por los autores de los evangelios sinópticos. Principalmente veremos entonces esas grandes premisas con el sermón del monte, ¿no? El famoso sermón de la montaña. Y conectando más todavía, no solo, como les dije, un reino material, sino un reino instaurado por Jesús en el aquí y ahora. En otras nociones, con otro concepto, entonces podríamos mencionar que las parábolas sobre el reino van a entonces dejar a demostrar la acción de Dios y su voluntad para los individuos en el mundo. Los evangelistas serán entonces unánimes en presentar los gestos de Jesús que revelan su misericordia, haciendo una crítica a todo sistema que excluye y discrimina, pero que al mismo tiempo que incluye a todos en el reino de Dios en su presencia. Pero pastor, y aquellos malos, y aquellos que mienten, y aquellos que atacan, y a Hitler, y a Mussolini, y a este y el otro. Mis hermanos, a nosotros nos cabe la función de declarar y hablar de las buenas nuevas y del mensaje del reino de Dios. Siempre creo yo que siendo pastor, el único que va a cambiar no soy yo. El único que puede cambiar la vida y las personas y esta humanidad es el propio Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Cabe a mí ser un portador, ser un instrumento de este reino que ya empezó con el Señor Jesús. Por eso tenemos nuestra oración del Padre Celestial que dice, Señor, ven a mí tu reino. Así como empezó ese reino aquí, haz con que ese reino pueda seguir siendo instaurado conmigo en el aquí y ahora. Y entonces, cuando vamos directamente al hablar reinado de Dios o reino de Dios en los evangelios sinópticos, veremos que ellos empezarán demostrando que Jesús inicia su misión proclamando ese mismo reino que todos no comprendían o que todos querían
comprender a partir de su manera y de su interés. Jesús demuestra ser un predicador, proclamar su mensaje con parábolas, con milagros, que siempre finalizarán anunciando la llegada al reino de Dios como un regalo para todos y principalmente para aquellos que no merecían ser escuchados, para los pobres, para los pecadores y para todos los excluidos, tanto que los propios sacerdotes, ¿no? Dirán, ¿no? ¿Y qué es ese reino? Y Jesús entonces dirá, no, este reino le pertenece a todos, pero principalmente yo no vine para los sanos, pero vine para los enfermos, para los pecadores. Y veremos que en los sinópticos ellos dejarán muy claro que este reino no será ni solamente aquí, ni solamente en el mañana, pero ya empezó allá directamente con Jesucristo. Quiere decir entonces que es esa dinámica que todo teólogo irá a decir, ¿no? El aquí, el ya, pero no, ya, pero no, todavía, pero no, que ya empezó con Jesús, sigue siendo instaurado el reino de Dios con nosotros y nosotros tenemos el papel, tenemos las herramientas para seguir hablando de ese reino, seguir hablando de esas buenas nuevas para que siga siendo instaurado hasta el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y al final, ¿cuál es el propósito final? Es englobar que la soberanía de Dios está ya totalmente conectada allá al Antiguo Testamento. Se engloba de una manera soberana y espacial en todo el ámbito, ¿no? Acuérdense, reino de Dios, por más que pueda ser un poco muy relativo, un poco muy general, no estoy comprendiendo muy bien, pastor, pero los ejemplos que irá a dar Jesús serán totalmente poderosos para nuestra comprensión de a dónde queremos llegar en realidad. Por eso me gustaría ahora, yo les puse allí 2 versículos específicos. Uno es el llamado de Jesús, son 2 versículos, y el otro es ¿qué es el reino? Ahí, disculpe, los versículos de qué es el reino es versículo 20 y 21. Hay un pequeño error en los versículos, pero arriba es Lucas 4, 18 y 19, y el otro será, está malo los versículos. Aquí voy a tratar de corregirlos, ¿no? Es en Lucas 17, sí, Lucas 17, disculpe, versículo 20 y 21, y arriba está correcto Lucas 4, 18 y 19. Entonces veremos que el llamado de Jesús está allí directamente conectado a que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Esos versículos es básicamente cuando Jesús recibe su llamado, pero cuando él entra en una sinagoga, a él le dan el pergamino, él abre el papiro de Isaías y él lee específicamente esos versículos que son ya dichos por el profeta Isaías allá en el Antiguo Testamento. Pero es interesantísimo, mis hermanos, que él no menciona, si nos vamos allá en Isaías, por ejemplo, perdón, él no menciona al final que dice que después de pregonar el año del favor del Señor, sigue otros versículos hablando que también el Señor viene a traer el día de Yahvé, el día de condenación. Y no es que ese día no vaya a haber, pero me encanta porque el Señor Jesús deja abierto a que más una vez todos merecen ser participar del reino de Dios. Todos merecen la oportunidad de congregar, de ser participantes. Tanto aquellos peores personas del mundo como aquellos que ya están participando en el reino de Dios. Y el Señor Jesús lo deja en abierto. Tanto que si ustedes se van a ir allá a Lucas 4, 18 y 19 y siguen leyendo, los sacerdotes se van a poner irritadísimos, enojados, ¿no? Con un coraje, porque ¿cómo es posible que él haya leído estos 2 versículos, pero no siguió leyendo? Y dice, el día del Señor se ha cumplido en este momento. Quiero entonces leérselos a ustedes rapidito. Voy a ir allá a Lucas 4 y dice así, allá en el versículo 18, ¿no? Que lo acabo de leer ahora con ustedes. Dice,
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Como quien dice, no era aquel que no es nada. Viene siendo hijo de José. Acuérdense, muchas de las personas se conocían por quiénes eran sus familias. Jesús entonces continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Médico, cúrate a ti mismo. Haz que en tu tierra lo que hemos oído insiste en Cafarnaúm. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo acepta en su propia tierra, porque Jesús ya comprendía que no estaban aceptando lo que él estaba proclamando y lo que estaba predicando. Asimismo, va a decir en el versículo 27, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán en Sirio. Y es interesantísimo, porque si conocemos ese versículo, muchos estaban enfermos, pero Dios cura y transforma la vida de un extranjero y de un Naamán, el sirio, que no era adorador de Yahvé. Y más una vez, el Señor está demostrando que Él viene a proclamar y hablar de las buenas nuevas para todos. El versículo 29 iba a decir, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Ya querían matarlo, pero él pasó por en medio de la multitud y se fue. Y qué tremendo percibir que Jesús ya sabía, y como muchos les encanta decir, no, Jesús ya demostraba que lo estaban persiguiendo, pero no había llegado su momento. Pero más que su momento, él comprendía y sabía lo que debería ser hecho y lo que debería ser dicho. Por eso ahora voy a ir de nuevo a Lucas 17, ¿no? Al versículo corregido de esa parte abajo, versículo 20-21. Y dice así. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir ese tal reino de Dios. Y él les respondió, la venida del del reino de Dios, no se puede someter a cálculos. No hay cómo entender cuándo vendrá. No van a decir, mírelo acá, mírelo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y qué tremendo, mis hermanos, y qué potente. Para los propios fariseos, esa idea no era posible, no era comprensible, porque como que el reino de Dios no está siendo visible, no está siendo instaurado, no hay nadie luchando contra los poderes de la época, contra el imperio, contra las autoridades que estaban oprimiendo al propio pueblo, sino que al contrario, ellos mismos que querían que el reino fuera instaurado, ellos mismos eran las autoridades que deberían comprender que ellos deberían dejar de actuar de la manera que estaban actuando. Eran ejemplos, eran formas de actuar, de trabajar, de demostrar que la vida y transformación en Cristo, así como sucedió con Nicodemos, ¿qué tengo que hacer para entender esa nueva vida? Nacer de nuevo. A ver, no entiendo. Tengo que volver al vientre de mi madre, porque no comprendían que en la realidad ellos eran el mismo cáncer del propio pueblo de Israel. Ellos clamaban tanto por destrucción del imperio romano, sino que ellos estaban sin querer entrando en este sistema de dominación, de opresión, de odio, de prejuicio, de ataques. Y aquí el Señor demuestra, no, el reino de Dios, si podemos entonces tal vez traer algún tipo de concepto de lo que sería el reino de Dios está dentro de mí y dentro de ustedes. El reino de Dios en los sinópticos, en los evangelios, es estar conectado con las buenas nuevas, con ese mensaje libertador, transformador, pero que automáticamente está entre nosotros, porque entre nosotros formamos una iglesia, no una iglesia física solamente, pero una iglesia que ya empieza a proclamar desde la época de Jesús ese mensaje libertador, transformador, que será visible a través de nuestras vidas. Y por eso, para ya ir cada vez un poco más concluyendo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo entonces aplicamos el reino o el reinado de Dios aquí? Y disculpen, ¿cómo son esas dinámicas? ¿Cuáles son esas dinámicas? ¿Cuáles son las consecuencias del propio
reino o reinado de Dios aquí ahora. Y les dejo entonces estas preguntas para que podamos reflexionar un poco. Si yo he comprendido que el reino de Dios a partir de Jesucristo en los evangelios sinópticos se empezó a predicar con la idea desde el Antiguo Testamento de un reino de Israel, de un reino de Dios que se ha instaurado y nos libre de toda maldad y de toda opresión, pero que pueda traer el reino para su pueblo. Y hoy yo entiendo que el Señor Jesús le dio una vuelta a ese mensaje, pero no les dijo directamente qué era el reino de Dios, pero su significado era que estuviera conectado con esas buenas nuevas, con ese mensaje que pudiera traer vida y no condenación. Acordémonos siempre, el mensaje de Dios trae vida y esperanza y no muerte. Infelizmente, hoy muchos liderazgos, muchos líderes, muchos pastores, muchas denominaciones no están comprendiendo que las buenas nuevas no vienen a condenar. Nosotros mismos nos condenamos cuando no comprendemos el real propósito del reino de Dios. Y entonces, trayéndolo a nuestro aquí y ahora, a nuestro contexto, ¿de qué forma yo entiendo hoy qué es el reino de Dios? ¿De qué forma yo entiendo? ¿Será que es mi iglesia mejor que la otra iglesia? ¿Será que son mis hermanos los miembros de esta iglesia contra la otra iglesia? ¿Será que soy yo contra los que no pertenecen a mi iglesia? ¿Será que son yo contra los que son católicos, los que son de otros tipos de denominaciones, de religiones? ¿Será que es ese ataque? ¿Es eso lo que el Señor desea? Que seamos y tengamos esa prepotencia de seguir siendo mejores y que proclamemos con el mundo de que yo soy mejor que todos y el Señor me ha escogido a mí y yo seré salvo. Pero ¿de qué manera Él quiso y quiere demostrarme eso con su mensaje? A través de que seamos cada vez menores, porque no hay mayores entre todos nosotros, pero hay mayores que sirven, que cuidan, que se entregan, que se mueren. Así como dice Juan 3:16, el Señor Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su único hijo, primera de Juan 3:16, y que aquel que quiere demostrar que ama a Dios, entonces ama a su prójimo, se entrega por su hermano, se entrega por el otro. No hay mejor definición de reino de Dios, de servicio comunitario. No hay mejor definición de reino de Dios que demostrar que yo estoy buscando aquella misma justicia de los profetas, no porque estoy profetizando lo que irá a suceder en el futuro, sino que yo estoy trayendo justicia, buscando verdad, ayudando a aquellos que más necesitan. Ay, pero pastor, yo no sé si yo les ayudo a esas personas, tal vez más les estoy ayudando a que permanezcan en las calles, a que puedan no buscar empleo. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aparte de eso? Aparte de orar, aparte de ayudar, es demostrar que hay un amor, hay un servicio, es ponernos en el lugar del otro y sentir que así como el Señor Jesús dijo, ves a esa viuda, ella lo entregó todo. No es porque ella tenía más monedas que los mismos fariseos, pero porque todo lo que ella lo entregó con su vida, con su intención, con su corazón. Y es comprender que el reino de Dios entre nosotros, dentro de nosotros y con cada uno de nosotros es lo que yo siempre creo. Muchos me dirán, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mencioné estas palabras al terminar mi tesis, ¿no? Creo sí en un reino, en una esperanza utópica, que por más que sea imposible de verla, de esperarla aquí y ahora, yo creo que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad y el poder de ser participantes, agentes de transformación del reino de Dios donde quiera que nos encontremos. Tal vez, así como el horizonte, si camino hacia el horizonte, nunca llegaré al horizonte, pero entiendo que en el horizonte está mi llamado del reino de Dios aquí y ahora. Yo lo veo, yo lo comprendo, pero voy caminando y creo que en mí está la esperanza poderosa de transformar a todos aquellos que están a mi alrededor, evitando, como seres humanos, siempre caeré en prejuicios, siempre caeré en odios, en tristezas, en rencor, en rabia, pero dentro de mí hay una lucha interior en la cual aquellos que están conectados con Dios demostrarán siempre que están luchando contra todo poder de opresión, de maldad, para llevar ese amor
Hermanos, parece que se le fue el internet al pastor, pero si gustamos, podemos esperar unos momentos para ver si se reintegra el internet. Creo que sí. Ya, no sé hasta dónde se quedó, no sé si pudieron escuchar que ya estaría final. Hasta que dijiste que nosotros somos el reino de Dios y que Amén. nuestro mensaje debe ser luchar siempre y buscar siempre el reino de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, trabajé y hice esta presentación para más o menos de 1 hora, ya van a ser casi las 10:30, y les dejo ahora con preguntas. No sé si les gustaría que podamos todos platicar al respecto y estar disponible a algún tipo de dudas y preguntas. Klaus, hay de parte de Ruth Goman, así como de Jonathan Álvarez, dentro del chat están 2 averiguaciones. Si me Ok, permites compartirlas. claro. Ruth dice, el reino de Dios está en cada uno de nosotros, caminando en verdad, justicia y obediencia. También dice, asumimos que no entendieron. Entiendo yo que ella se refiere a aquellas personas que tomaban el reino de Dios como el Mesías que les traía victoria y que se venía con todo el poder visual cuando es algo sobrenatural. Pero eres tú quien debe responder. Claro, claro. Por eso me gustaría ir con ustedes allí rapidito, si ustedes pueden allí abrir sus Biblias, en Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 13. Y es un relato que todos ustedes ya conocen, es de Camino de Emaús. Me gusta mucho porque él habla de ese pensamiento que aún estando ellos con Jesús, y Jesús habiendo demostrado ese nuevo concepto de reino de Dios, esa transformación interior, ellos no habían comprendido. Y dice así, aquel mismo día en el versículo 13 de Lucas 24, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Muchos dirán que ellos estaban volviendo a su casa. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían, y Jesús mismo se acercó hacia ellos. ¿Y qué es lo que ellos discutían? Nos irá a demostrar ahí el 16. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos, tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén? ¿Eres el único que no entiende, que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús de una manera irónica. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Como quien dice, el único que pudiéramos creer que era el Mesías, era el Hijo de Dios, vino a salvarnos y todavía se nos muere. Pero el 21, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Como quien dice, él vivía predicando que el tercer día se arruinaría el templo, que destruiría el templo, que resucitaría. ¿Y dónde está este Jesús, Hijo de Dios? Y sigue hablando en el 22. Sí, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Acuérdense, ellos salieron antes de que las mujeres dijeran que él había resucitado. Entonces ellos aquí no saben, esta pareja, que Jesús resucitó. Y cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, le dijo, y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, y ya yéndose allá al versículo 28, al acercarse al pueblo a donde se dirigen, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi noche. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió
y participaron de una santa cena. Y el 31, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? En el instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. En otras palabras, qué potente, ¿no? Jesús nos demuestra su amor, su llamado, su reino, pero aún así muchas veces estamos ciegos, ¿no? Estamos realmente con vendas y no comprendemos cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Insistimos, como dijo ahí la hermana, en ser como los sacerdotes, como los líderes religiosos, como aquellos que se creían poseedores del poder en la época, ¿no? Que insistimos en condenar, insistimos en declarar quiénes serán salvos, quiénes no serán salvos, quiénes pueden entrar a la iglesia, quiénes no pueden participar, quiénes son buenos, quiénes son malos. Pero al final de todo, lo que el Señor Jesús nos pide es una mayor comprensión de su divino llamado a aceptar a todos sin excluir a nadie. Pero pastor, son pecadores. Yo también soy pecador. Somos también pecadores. Y aquí los mismos discípulos reconocieron, ¿no nos ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Jesús? ¿Será que no nos arde nuestro corazón cuando ponemos nuestros prejuicios y nuestros ideales mayores mismo que el propio reino de Dios? Entonces, Él nos llama no solo a una reflexión, pero a un cambio de mente, a comprender a que el reino de Dios está entre nosotros, pero depende de nosotros empezarlo a vivir ya y ahora. ¿Por qué esperar un cielo? ¿Por qué esperar un paraíso si ya podemos vivir la hermandad entre nosotros, entre los que son excluidos, entre los pobres, entre las prostitutas, entre los ladrones? ¿Por qué solo querer separarnos entre burbujas? No, yo soy de esta burbuja santa. Tú no, tú no perteneces a mi burbuja. Pero lo mismo estaban haciendo en la época. Se estaban excluyendo en vez de demostrar que todos pueden participar del amor y ya del reino, aquí y ahora, creyendo en un mañana esperanzador en el Señor Jesucristo. Klaus, me parece interesante esto que dice. Podríamos concluir entonces que el reino de Dios en su virtud de eternidad puede ser experimentado en todo tiempo, en el aquí y ahora, y será en el allá y por siempre. Y eso, mi hermana, es tremendo, porque si empezamos a comprender que el reino de Dios ya está siendo experimentado en el aquí y en el ahora, no solo trabajaremos para proteger, entre comillas, mi alma, no mi espíritu. No, yo quiero ser salvo, nada más. Como muchos dicen, la salvación es individual. Pero qué triste creer que la salvación sea solamente individual, porque yo creo en una salvación conectada, individual, conectada con mi prójimo, con mi colectivo, con mi comunidad. Porque cuando yo pienso que mi salvación es individual, yo no voy a preocuparme con la hermana Rocío, con la hermana Rita, con la hermana Luz, con el hermano José. No me preocuparé porque la salvación es mía y punto final. Pero qué importante es comprender que los grandes sacramentos del Señor Jesús, lavatorio de los pies, la Santa Cena, el bautismo, todos son sacramentos en comunidad, juntos, plurales, ¿no? Con personas divididas en grupos distintos. Vemos el derramar del Espíritu Santo ahí en el día de Pentecostés, ¿no? De Pentecostés. El Señor habló a todos de diversas razas, diversas etnias, nacionalidades, pero todos hablaban una sola lengua. Y lo más hermoso es que todos sintieron el Espíritu. La misma María, Madre de Jesús, vamos a leer allá Hechos 2, ella también habló en lenguas, recibió el Espíritu, y qué hermoso ver que el Señor Jesús nos usa en comunidad, en colectivo, para que juntos seamos un solo cuerpo y un solo cuerpo proclamemos ese reino de Dios que ya está instalado aquí y ahora. Permíteme solo dos más. La hermana Silvana Bueno nos dice, ¿por qué si Dios está entre nosotros permite tantas injusticias sobre mí toda la vida? Nunca he tenido familia y se lo he pedido mucho siempre. Mi hermana, no logro ver su pregunta, pero no importa. Lo que yo les
puedo decir, ¿no? Con todo respeto y cuidado, no es que Dios Él permite, no es que Dios quiera, es lo que yo siempre digo, ¿no? Así como muchos dicen, ¿por qué el Señor Jesús, por qué Dios permite el hambre, ¿no? En África, por qué permite guerras en el mundo? Y no es que hay una permisión, sino que simplemente somos nosotros carentes de pensar a favor del otro, pensar a favor del prójimo, pensar a favor del que menos tiene y del que nada tiene. En ese sentido, no es que Dios quiso que, en ese sentido, que usted no tuviera familia, como muchos se preguntan, que yo estoy enfermo, que me dio cáncer, que estoy ya a puertas del hospital porque estoy estéril o porque no tengo empleo. No, sino porque infelizmente estamos en un mundo que esas cosas ocurrirán, ¿no? Y muchos de esos problemas, esas situaciones irán en contra, ¿no? De nuestros deseos últimos, que es ser feliz, es que podamos estar bien unos con nosotros, con nuestras familias, con nuestros entes queridos. Pero yo siempre creo que cuando la palabra y el mensaje del Señor Jesús, esas buenas nuevas, ese reino instalado entre nosotros, una vez que nos toca, nos consume, nos llena, nos posee por completo, nosotros podemos ser ejemplos de transformación. Y yo no soy nadie, yo no termino solamente en mi historia pasada. Lo que yo fui atrás, lo que me han dicho, de la forma que me nombran, yo no puedo y no soy y no seguiré demostrando eso. No porque el Señor quiere o no porque todos quieren, pero porque yo tengo el derecho, yo tengo el poder de decir que yo seré diferente. Y si yo no tuve algo, yo puedo cambiar mi historia. Yo puedo ser de ejemplo de transformación y ser, sí, llamada hija de Dios, hijo de Dios, y demostrar que su amor impacta y alcanza a todos. Entonces yo creo que si, por ejemplo, África, si por ejemplo el mundo sigue en guerras, ¿de qué forma yo puedo seguir demostrando? Pero pastor, yo no soy una autoridad, no soy un líder, no soy un presidente, pero ¿de qué forma yo puedo hablar de esa verdad a mis hijos, a mis parientes, en la escuela, a mis amigos, en mis grupos de células, en mis pequeños estudios, en las oraciones de las casas? ¿De qué forma yo puedo aportar a un cuidado mayor, a traer un conocimiento, a evitar peleas, a evitar discusiones, a evitar contiendas, a odio, a racismo? Cuando decimos nosotros, infelizmente, no aquel que viene, ya aparece alguien que roba, o ya aparece alguien que no sirve, o aquel que o es porque no quieres estudiar. No, mi hermano, cuidado muchas de las veces con nuestras palabras, porque infelizmente cada palabra que decimos, muchas veces ellas están cargadas de prejuicio y odio, que no fueron dados por nosotros, pero ya tienen toda una historia. Entonces a ti, mi hermana, que me hizo esta pregunta, yo le digo, ánimo, no se rinda. Si el Señor Jesús hoy le ha permitido que usted pueda estar en esta reunión aquí, yo creo que hay una novedad de vida, hay buenas nuevas, hay un buen mensaje que ya está cambiando su interior y su vida. Y usted está siendo ejemplo para seguir transformando otras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Klaus, en proporción al tiempo, te doy las 1000 gracias por tener tu tiempo, que es vida para nosotros, en compartir siempre tu mensaje de esperanza, de transformación, de liberación para nosotros. Te agradezco muchísimo. Dios sea bendiciéndote enormemente a ti y a tu familia. Yo le agradezco mucho. Dios es bueno, Dios es fiel, y esa esperanza debemos tener siempre en nuestra vida. Amén, Más aún hermana. aquellos que están en la misión que tú estás. Amén, amén. Te Gloria a Dios. bendigo Quisiera, a ti y a tu familia. amén, gloria a Dios. Yo quisiera que pudiéramos terminar este momento orando rapidito. Quisiera orar por ustedes, orar por Amén. este momento y agradecerles a cada uno de ustedes, a la hermana Mónica, gracias por estar aquí con nosotros, la hermana Judy, a cada uno de ustedes se les extraña, se les quiere mucho y vamos entonces a orar.
Señor Jesús, mi Dios, mi Rey, a ti sea dada toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Estamos ahora en tu presencia, Padre, y queremos agradecernos, Señor, por esa definición, por ese concepto, Señor, que nos has dado de lo que podría ser reino de Dios, de lo que podría ser tu reino instaurado. Y por más que no hay un concepto específicamente dicho, Señor, nosotros comprendemos que es en ti, Señor, que tu reino se cumple, pero es en ti, a través de ti, pero entre nosotros, que nosotros podemos llevar ese mensaje transformador. Por eso te pedimos antes, Señor Jesús, quita en nosotros toda envidia, quita en nosotros toda tristeza, quita en nosotros todo odio, todo rancor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toda lástima, Señor, todo problema, todo obstáculo, Señor, que no podamos observar a nuestro hermano, Señor, a nuestro prójimo, a nuestro entorno, Señor, nuestra sociedad, que seamos seres que podamos comprender cuánta necesidad existe en el mundo y que nos pueda seguir usando como instrumentos, agentes de transformación a través de ese reino de Dios que ya fue instaurado contigo aquí en la tierra, Padre. Te agradezco porque nos salvaste, Señor, y nos sigues salvando todos los días. Te agradezco porque nos sigues usando y nos sigues llamando todos los días, porque pese, Señor, al peso que llevamos en nuestras historias, Señor, en nuestras vidas, tú cambiaste nuestras historias. Tú nos has dado una nueva oportunidad, una nueva chance, Señor. Tú le has dado vuelta a la hoja de nuestras vidas y en ti podemos sí escribir nuestras nuevas historias, no olvidando lo que pasó, pero con los ojos fijos en ti, hablando de tu verdad, hablando de tu amor, hablando de tu justicia y de tu misericordia, y que tu reino siga instaurándose, Señor, entre nosotros y por nosotros. Te agradezco por la hermana Marta, por la Academia Bíblica, por Capilla del Valle, Señor, instauradores, agentes de tu reino, allí en Sangolquí, en Quito, en Ecuador, y que todos puedan seguir transformando sus realidades para la honra y gloria de tu nombre. Te agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Klaus, hermanos. Dios les bendiga. Tengan una hermosa semana. Les esperamos el próximo sábado con temas sumamente transformadores. Gracias por su asistencia. Bendiciones. Bendiga. Amén. Chao, chao. Bien, gracias, Martita. Gracias, Chao. Amén. Tengan un lindo día. Gracias, Klaus. bendiciones, un buen día a todos. Chao, mi hermana Mónica. Klaus, Saludos cuídate, a Polito. pastora, chao, gracias. Chao a todos. Chao, mi hermana Pastora Yavetsi. Chao a todos.